Le han mentido durante toda su vida. Le han hecho creer que su sensibilidad extrema es un don celestial, que usted vino a este mundo a sanar a los demás. Es hora de arrancar esa venda. La hiperempatía que usted exhibe con tanto orgullo no es una virtud brillante. Desde la psicología profunda, le aseguro que es un síntoma de cobardía existencial. Es la negación absoluta de su propia oscuridad interna, su sombra, disfrazada hábilmente bajo el traje de un altruismo inmaculado. Siente el peso en sus hombros ahora mismo. Ese agotamiento físico y mental que arrastra no es la medalla de mártir, es el precio de su sumisión. Si usted no despierta de este letargo moral hoy mismo, mañana por la mañana volverá a ser el vertedero emocional de su jefe tirano o de una pareja que le vacía el alma. Seguirá drenando su energía vital hasta que su cuerpo colapse en una enfermedad psicosomática. Este sacrificio inútil tiene que terminar de inmediato. Yo le ofrezco la llave para salir de esta prisión de falsa bondad. La salida se encuentra en un concepto que Carl Jung llamó enantiodromía, una transformación radical y sombría donde todo extremo se convierte en su opuesto. Usted va a dejar de ser la esponja que absorbe el veneno ajeno. Aprenderá a utilizar esa misma sensibilidad excepcional como un espejo táctico. Se convertirá en el arquitecto invisible que controla cada relación, dejando de ser la presa complaciente. El reloj marca las 4 de la madrugada, y usted se despierta abruptamente. En el pecho no se expande una simple ansiedad, sino un frío glacial que paraliza su voluntad. Su mente repasa obsesivamente esa conversación de ayer, donde usted volvió a ceder, donde volvió a decir que sí. Hay una taza de café frío sobre la encimera de su pequeña cocina. Acaba de gastar 3 horas consolando a un amigo que se alimenta de dramas constantes, y ahora ya no le quedan fuerzas para su propia vida. La industria moderna del bienestar y la psicología popular le han mentido descaradamente. Le han vendido la idea reconfortante de que usted absorbe las emociones ajenas porque es alguien especial, un ser evolucionado. Eso es una trampa mortal, impuesta por una cultura que necesita personas dóciles. Su bondad incondicional no lo hace una mejor persona. Lo convierte, llanamente, en una presa predecible y absolutamente voluntaria para cualquier depredador que cruce su camino. Para entender su dolor, debemos mirar a través de la lente del psicoanálisis profundo. Ese exceso de empatía que usted sufre es, en realidad, la tiranía de la persona. La persona es la máscara social que construimos para ser aceptados. En su caso, esa máscara de cuidador eterno ha crecido tanto que ha devorado por completo su instinto natural de conservación. Usted ha reprimido su agresividad protectora porque le aterra dejar de ser considerado el salvador incondicional. Cuando usted perdona el enésimo desprecio, cuando excusa lo inexcusable con una sonrisa cansada, no está practicando el perdón divino. Está sufriendo un episodio de hipervigilancia traumática. Su cerebro está escaneando desesperadamente el entorno, calculando cada microexpresión del otro para evitar un conflicto que en el fondo lo aterroriza. Llama compasión a lo que en realidad es puro instinto de supervivencia en un sistema nervioso que ha olvidado cómo defenderse. Yo afirmo, y estoy absolutamente seguro de ello, que el papel del sanador herido no es un destino noble. En la inmensa mayoría de los casos, es el refugio perfecto para aquellos que están demasiado asustados para ejercer su propia voluntad en el mundo. Es mucho más fácil solucionar los desastres de los demás que enfrentarse al abismo de construir una vida propia. Mientras usted se enfoque en curar a otros, no tiene que asumir la responsabilidad de su propio vacío existencial. Hemos llegado al núcleo del misterio que usted debe resolver si quiere sobrevivir a esta masacre silenciosa. Debe hacerse la pregunta más dolorosa de todas. ¿Por qué su orgullo más grande, esa compasión inagotable que usted defiende con tanto empeño, es exactamente la herramienta que financia su propia destrucción emocional? Detrás de esa necesidad compulsiva de salvar a los demás, se esconde un mecanismo oscuro que vamos a desmantelar pieza por pieza en este instante. Ese mecanismo oscuro que lo destruye
no opera en las sombras, sino a plena luz del día. El humo de la leña inunda el patio durante la clásica comida familiar de domingo. Mateo sirve la carne mientras Fernando, su hermano mayor, lanza un comentario afilado y humillante sobre su bajo salario frente a todos. En lugar de frenar en seco el abuso, Mateo sonríe. Asiente. Su mente entra en alerta y comienza a escanear los traumas infantiles de su hermano para justificar la agresión. Esta es la mutación exacta de la hipervigilancia traumática. Usted no está analizando al otro por pura compasión, sino escudriñando su psique como un sismógrafo aterrado por una erupción inminente. Y aquí debe enfrentar la disonancia cognitiva que lo mantiene encadenado. ¿Qué pasa si su intento constante de comprender el trauma de quien lo ataca no es empatía real, sino la excusa más brillante que su mente ha fabricado para evitar el conflicto y no defenderse? La respuesta reside en lo que Carl Jung denominó la inflación psíquica. Mateo no es simplemente un mártir pacífico. Está profundamente poseído por el arquetipo del Salvador. Al absorber voluntariamente el veneno de su hermano, experimenta una arrogancia secreta y devoradora. Se convence a sí mismo de que su tolerancia inquebrantable tiene el poder de redimir el lado oscuro del agresor. Es una fantasía de superioridad, creyendo que su luz purificará la crueldad ajena. Pero el nudo en el estómago de Mateo no miente. La realidad psíquica es implacable. Comprender intelectualmente el trauma de un depredador no disminuye un solo milímetro el daño real que le está causando. Ese psicoanálisis aficionado, esa costumbre de encontrar un motivo doloroso para perdonar el maltrato, funciona únicamente como una anestesia temporal. Usted se inyecta una dosis de nobleza falsa para no sentir cómo están devorando sus propios límites personales. Usted cree firmemente que esta paciencia inagotable será decodificada como amor, pero la mente abusiva opera con un idioma radicalmente opuesto. El hermano narcisista percibe la comprensión de Mateo no como un acto de gracia, sino como una luz verde parpadeante. Para el depredador emocional, sus sonrisas conciliadoras no inspiran remordimiento, representan el permiso explícito y firmado para intensificar la humillación sin enfrentar absolutamente ninguna consecuencia. Mateo recoge los platos vacíos, experimentando una superioridad moral que sabe a pura ceniza. Al actuar como el psicólogo no remunerado de la familia, usted no está sanando ninguna herida ancestral, simplemente está financiando la enfermedad. La violencia psicológica se normaliza bajo el techo de la supuesta madurez, mientras su vitalidad se escurre por el desagüe de una relación parasitaria que usted mismo se niega a confrontar por terror al rechazo del clan. Ha llegado el momento de arrancar el velo definitivo. Usted pensaba que soportar el desprecio familiar demostraba una fortaleza espiritual inmensa. Yo le aseguro que es exactamente lo contrario. La brutal verdad, esa que la industria del bienestar jamás le confesará, es que justificar la crueldad ajena es el mecanismo de defensa más elaborado de los cobardes. Usted no huye físicamente de la habitación, pero huye de la batalla, refugiándose en la coraza de la bondad. Desprenderse de esta máscara impecable será el acto más doloroso y necesario de su vida. Reconocer que ha utilizado la comprensión como un escudo para no pelear arde en el pecho, porque marca el colapso de una identidad falsa. Pero es el único fuego capaz de forjar su voluntad. Porque esta dinámica caníbal no se limita a las reuniones de domingo, se infiltra en cada jerarquía de su vida, esperando el momento exacto para usurpar su dignidad y robarle hasta el último aliento. Esa dinámica caníbal de la mesa de domingo muta y se arrastra bajo las puertas del mundo corporativo. El frío en la sala de juntas esterilizada corta la respiración. Valentina entrega un informe de 80 páginas, fruto de 3 semanas de insomnio. Frente a ella, el jefe toma el documento, borra el nombre de la autora con un clic y lo proyecta como una genialidad propia. Las uñas de Valentina se clavan en las palmas de sus manos, ocultas bajo la pesada mesa de caoba. El estómago se contrae, pero la mente de Valentina ya teje una red de justificaciones. Se convence de que mantener la paz en el departamento es vital,
que su superior está bajo mucha presión por los directivos. Aquí surge una paradoja aterradora. ¿Por qué el depredador corporativo nunca elige como víctima a quien puede devolver el golpe? ¿Por qué rastrea con fría precisión específicamente a aquel que siempre encontrará una excusa moral impecable para dejarse pisotear? La respuesta reside en un mecanismo clínico que denominamos identificación proyectiva. El jefe de Valentina no solo roba un archivo de texto, él realiza un oscuro trasplante emocional. Este individuo es incapaz de procesar su propia mediocridad y el terror a ser descubierto. Por lo tanto, expulsa toda esa incompetencia y la inyecta directamente en la psique de su empleada. Valentina no siente su propia ansiedad en esa sala. Ella está sufriendo físicamente la vergüenza venenosa que el agresor se niega a tragar. En la arquitectura del psicoanálisis, la víctima complaciente se convierte en el contenedor vital que facilita la existencia de la sombra del tirano. Valentina es la infraestructura silenciosa que sostiene el teatro de su superior. Si ella retirara esa red de seguridad, si dejara de absorber el veneno con una sonrisa tensa, el fraude de este hombre colapsaría en apenas 20 segundos. El abuso sistemático y la tiranía en las oficinas se sostienen de forma exclusiva sobre la represión voluntaria de los más capaces. Yo sé que este nivel de confrontación destruye el refugio donde nos hemos ocultado durante años. Si usted reconoce ese nudo en el estómago, si alguna vez ha regalado su propia dignidad para sostener la mentira de un tirano, deje un like ahora mismo. Eso me indicará que estamos desenterrando la herida correcta. Suscríbase a este espacio para no quedarse desarmado en los próximos capítulos y exponga en los comentarios esa injusticia que ha callado. Romper el silencio colectivo es el primer golpe maestro de su emancipación. Regresemos a esa asfixiante sala de reuniones. Valentina respira profundo y concluye que tragar su ira es un acto de nobleza superior. Aquí radica la trampa que desfigura a miles de profesionales brillantes. Mientras usted considere que evitar el conflicto abierto demuestra su moralidad, llevará una diana gigante en la frente. Los manipuladores no admiran su paciencia. En su idioma oscuro, cualquier muestra de tolerancia se traduce de inmediato como una debilidad que exige ser explotada. Debemos demoler esta ilusión hoy mismo. Ceder el territorio de su dignidad no lo eleva por encima de la miseria terrenal. Lo convierte en cómplice activo de su aniquilación psíquica. La empatía, despojada del instinto de conservación, muta en un pacto oscuro. Usted no está armonizando el entorno, está permitiendo que una energía patológica devore su identidad. Es el rechazo sistemático a mostrar los colmillos cuando la supervivencia lo exige, lo que invita al depredador directo a su yugular. Cada vez que usted aprieta los puños bajo la mesa y regala una sonrisa complaciente, traiciona su centro vital para comprar una paz ilusoria. El precio de esta transacción es ese agotamiento crónico que oscurece sus días. Pero en las profundidades de esta humillación voluntaria se gesta una tormenta necesaria. La psique jamás tolera la sumisión indefinida. Se aproxima un punto de quiebre, una mañana de claridad, donde el dolor destrozará su máscara de santidad. Y en ese segundo, el tablero de ajedrez se volcará para siempre. Ese punto de quiebre absoluto ya ha llegado. Los muros que Valentina y Mateo intentaron sostener con agotamiento terminal acaban de colapsar bajo el peso de la humillación sistemática. Usted se encuentra frente al espejo de un lavabo mal iluminado, con el rostro desencajado y los ojos inyectados en sangre. Un frío visceral, casi metálico, le golpea directamente en la boca del estómago. En este reflejo destrozado, la psique humana inicia su protocolo para evitar la desintegración de su identidad. El instante más peligroso en la trayectoria de un individuo hipersensible no es aquel donde el cuerpo sucumbe ante la fatiga nerviosa. El peligro real, el abismo absoluto para quienes le rodean, nace en la mañana exacta en que usted decide aniquilar la compasión y comienza a observar su entorno con una frialdad matemática. Le han enseñado que perder esa ternura es fracasar como ser humano. Yo le aseguro que, por primera vez en su vida adulta, usted está a milímetros de la verdadera libertad.
Usted respira el aire denso del lavabo y comprende la estafa fundamental. El desprecio que recibe a diario en las reuniones corporativas o en las cenas familiares no es un error casual. Usted mismo ha negociado su propio valor a cambio de una paz barata y ficticia. Le han arrebatado el respeto porque usted entregó las llaves, aterrorizado por parecer el villano de la historia. Esta disonancia cognitiva, esta traición a sí mismo, es precisamente lo que hoy se rompe en 1000 pedazos de cristal. Esta revelación que la asfixia tiene un nombre clínico y despiadado. Entramos de lleno en el territorio oscuro de la enantiodromía, una ley inquebrantable descrita por Carl Jung. Todo extremo psicológico, al ser forzado hasta su límite de tensión máxima, muta invariablemente en su opuesto más violento. Su bondad incondicional ha sido exprimida hasta el delirio. Ahora, ese exceso de dolor reprimido engendra una quietud glacial en su interior, una apatía táctica que aterra a los depredadores. Se le ha convencido de que la curación consiste en perdonar a quienes le desprecian. La sanación auténtica exige un proceso diametralmente opuesto, la integración de la sombra. Usted está obligado a invitar a su mesa su propia capacidad para ser implacable, calculador y fríamente egoísta. Esa agresión primaria que usted reprimió para ser un empleado modélico o un hermano comprensivo es exactamente el material alquímico indispensable que necesita para sobrevivir a los lobos modernos. Le han repetido que su nobleza reside en ofrecer la otra mejilla. Es hora de destruir ese discurso domesticador. La bondad sin garras no es virtud, es simple debilidad disfrazada de santidad. Al asimilar su propia oscuridad, usted recupera el instinto que la presión social le extirpó. Esa nueva capacidad de decir un no rotundo, de sostener la mirada sin parpadear y de permitir que el agresor arda en su propia incompetencia, constituye el mayor acto de amor propio que puede ejecutar ahora. Al cruzar este umbral perceptivo, su estructura mental se altera. Su empatía deja de comportarse como una esponja suicida, diseñada para absorber las toxinas ajenas. Todo ese espectro emocional transmuta en un escáner táctico de alta penetración. Usted no apaga su hipervigilancia, simplemente cambia su polaridad. Sigue sintiendo la envidia del otro, pero la emplea exclusivamente para cartografiar de forma milimétrica las debilidades ocultas de quien intenta someterlo. Sienta cómo la culpa frente al espejo termina de evaporarse. Es el reconocimiento corporal de que su inteligencia emocional acaba de renunciar a su puesto caritativo en el servicio de urgencias. A partir de este preciso segundo, esa misma intuición profunda es reclutada por el Departamento de Inteligencia Militar de su propia psique. Ya no busca comprender las heridas del manipulador. Ahora calcula la distancia exacta para asestar un golpe quirúrgico. El juego acaba de cambiar para siempre. Esta nueva inteligencia militar no opera en el vacío. Exige un campo de batalla para probar su temple. Regresamos a la iluminación estéril de aquella oficina donde Valentina, hasta ayer, solía ser devorada viva. El guión habitual dicta que el jefe, impulsado por su propia urgencia y mediocridad, se acerca a su escritorio un viernes por la tarde, desplegando el arma de la culpa para exigirle trabajar el fin de semana. El aire se vuelve tenso, pero hoy, el estómago de Valentina no se contrae. En lugar del viejo pánico, lo que se despliega en su pecho es un silencio sepulcral, una quietud predadora. Sus pupilas se fijan en el jefe y lo escanean con frialdad matemática. Registra la gota de sudor frío en su frente, la urgencia mal disimulada. Surge entonces la pregunta inevitable. ¿Cómo se experimenta físicamente usar esa profunda capacidad de leer microexpresiones, ya no para consolar la herida ajena, sino para predecir, desarmar y someter al adversario en el tablero corporativo? La respuesta es la indiferencia clínica. El empata que asimila su oscuridad no levanta la voz, ni golpea la mesa en un arrebato de indignación. Ese teatro solo confirmaría que el agresor aún domina el territorio emocional. En su lugar, usted simplemente retira el suministro narcisista de forma quirúrgica. Con una voz plana y letal, Valentina pronuncia un simple «eso no será posible» y devuelve la mirada al monitor. Al cortar el oxígeno,
condena al manipulador a morir de inanición emocional. Lo que el jefe experimenta en este instante no es un rechazo común. Es el choque contra una barrera psíquica infranqueable. Mediante el arduo proceso de individuación, donde usted separa su núcleo de las expectativas sociales, Valentina impermeabilizó su identidad. La vergüenza y ansiedad que el tirano intenta inyectarle ya no encuentran poros abiertos. El pánico de este depredador rebota de forma violenta contra un muro de indiferencia que ha sido meticulosamente construida y estudiada. Usted siempre creyó que ganar consistía en gritar más fuerte o en exponer públicamente al tirano. Otra mentira más que debemos erradicar. La mayor pesadilla de una personalidad abusiva jamás será un rival rabioso y escandaloso, pues la ira es predecible y fácil de manipular. El verdadero terror, el abismo absoluto para ellos, es una presa que de repente sonríe de forma sutil, guarda un silencio absoluto y demuestra que anticipa el siguiente movimiento con 5 pasos de abrumadora ventaja. Es aquí donde su maldición se convierte en un arsenal devastador. Cuando usted emplea la empatía desde un estado de desapego absoluto, ya no absorbe el miedo del otro, lo disecciona. Usted conoce las inseguridades profundas de ese jefe, las mismas que antes intentaba sanar con comprensión. Ahora, esa información táctica le permite presionar las heridas del agresor con una precisión milimétrica, obligándolo a retroceder en silencio por el puro terror paranoico a quedar expuesto ante todos. Yo le aseguro que esto no es maldad gratuita. Es el retorno al orden natural que la sociedad moderna le robó. Desde la óptica analítica profunda, mantener este límite de hierro es su único camino hacia la cordura. Usted deja de financiar la tiranía ajena con su propia salud mental. Cada vez que usted sostiene esa mirada afilada y permite que la incomodidad ahogue al otro, está forjando su voluntad. Es el sepelio de esa compasión masoquista y el triunfo de un respeto propio inquebrantable. Observe la maestría de este giro en la oficina. El espejismo de autoridad del tirano se sostenía únicamente gracias a la sumisión de una persona dócil. En el segundo exacto en que usted se niega a ser el depositario de su basura emocional, todo el engaño se desintegra por completo. Él queda desnudo, asfixiándose en un silencio que usted misma orquestó. No hay desgaste energético ni súplicas. Es la victoria innegable de la mente que, por fin, gobierna sobre sus propios territorios de sombra. Ese triunfo silencioso que vimos en la oficina no se limita a los pasillos corporativos. La misma ley inquebrantable que doblegó a un tirano de traje tiene el poder de romper las cadenas más profundas y complejas, los lazos de sangre. Traslademos esta maestría psicológica al umbral de una casa familiar. Mateo, a quien conocimos sometido en la mesa del domingo, ahora se encuentra frente a la puerta de su hogar. Su hermano mayor está al otro lado. La dinámica ha mutado. El hermano exige entrar, desesperado por iniciar otra escena dramática, buscando ciegamente su dosis habitual de suministro emocional. Pero Mateo ya no es el contenedor de su sombra. Se planta en el umbral, sereno e inamovible como una montaña de piedra, y cierra la puerta suavemente. Escuche el sonido de ese cerrojo. Es el golpe que marca el fin de una era de esclavitud. Pero Mateo es solo un ejemplo. Esa puerta cerrada, en realidad, es la que usted debe cerrar hoy mismo. El verdadero maestro del tablero no es aquel que ataca constantemente, ni el que se desgasta buscando venganza contra quienes lo hirieron. El individuo verdaderamente soberano es aquel que sabe exactamente cómo desarmar y destruir a su oponente, pero elige, con una calma aterradora, simplemente sonreír y decir no. Usted ya no necesita fingir que le importa el drama de los demás. Al integrar su sombra, usted recuperó el derecho innegable a la indiferencia. Llegamos así al axioma final de la alquimia psicológica. El ser humano adquiere un poder real y duradero únicamente cuando acepta una verdad innegable. Decepcionar a los manipuladores es el requisito fundamental para su propia salud mental. La nueva ética de su vida dicta que ser considerado alguien malo,
frío o egoísta por aquellas personas que solían explotarlo no es un defecto. Todo lo contrario, es la máxima y definitiva prueba de que usted finalmente ha sanado. Le mintieron cuando le aseguraron que su deber era comprender a todos. Su empatía no es un impuesto cósmico, ni una deuda que usted tiene con el universo. A partir de este momento, acepte que su sensibilidad es un privilegio exclusivo, un tesoro incalculable que usted otorga únicamente a quienes han demostrado, con hechos innegables, ser dignos de entrar en su fortaleza interior. Quien no respeta sus muros, simplemente se queda a la intemperie lidiando con sus demonios. Usted ha cruzado la línea del dolor crónico y ha transformado esa herida en un radar táctico impecable. La venda de la falsa moralidad ha caído para siempre, y ahora puede ver con absoluta frialdad la mecánica oculta del comportamiento humano. Pero la mera comprensión intelectual no basta. La psique necesita un acto físico para materializar esta metamorfosis. Es el momento exacto de realizar un ritual de manifestación para anclar este nuevo poder en su realidad. Si usted está listo para abandonar para siempre la cobardía disfrazada de altruismo, le exijo que declare su nueva soberanía frente al mundo. Escriba ahora mismo en los comentarios la frase que sella su nuevo destino. A partir de hoy, mi voluntad es la ley, y me elijo a mí mismo. Al teclear estas palabras, usted no alimenta un algoritmo, está firmando un pacto inquebrantable con su inconsciente. Es su primer paso definitivo como el único arquitecto de su psique. La falsa bondad lo mantenía de rodillas, pero la integración de su oscuridad lo ha puesto de pie. El mundo intentará doblegarlo nuevamente, exigiendo su sacrificio constante, pero usted ya conoce la salida de la trampa. No hay más culpa. Solo la soberanía absoluta sobre su energía vital y su tiempo. Las cadenas están rotas, y el laberinto ha sido conquistado. Fin de la sesión.